¿Correcto? Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Es para mí grato poder presentarles a nuestro panelista invitado el día de hoy, un gran amigo de nosotros, hermano del distrito 4355 del distrito de Chile. Presentamos a Jorge Oces Córdoba, más conocido como Coque. Él es RDR del distrito 4355 y actualmente también vicepresidente del AIRE. Entonces, él nos va a acompañar el día de hoy en nuestro tema del semillero de proyectos, nuestro tercer tema de implementación, monitoreo y evaluación de proyectos. Antes de iniciar, quisiera dar pase a nuestro RDR, a Gerald Velázquez, a quien pueda mencionar unas palabras y después a Coque. Así que a continuación le doy pase a Gerald. Muchísimas gracias, Diego. Gracias también a Coque, aquí presente, RDR del distrito 4355 y también vicepresidente del AIRAC. Un gran amigo desde Chile, un fuerte abrazo para él y agradecerle profundamente por el día de hoy generar una capacitación sobre implementación, monitoreo y evaluación necesaria dentro del plan del semillero de proyectos del área de proyectos del distrito 4465. Agradecerle profundamente también a los asistentes presentes. Igual evento va a ser grabado, va a ser también comunicado a aquellos socios interesados en ello y también publicado en nuestra página de YouTube. Así que muchas gracias, Coque. Te quiero dar la bienvenida. Gracias también por esa iniciativa que tienes y gracias por tu tiempo en el día de hoy. Habernos preparado esta ponencia. Así que, por favor, te damos pase, Coque. Gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí, te Bueno, muchas gracias a Gerald, gran amigo del distrito 4465. Es la primera vez que me parece que me toca exponer en el periodo de Gerald, porque anteriormente ya pude colaborar con ustedes, pero es la primera vez que me toca con Gerald. Agradecer a Diego igual por la invitación y comentarles, bueno, un poquito acerca... Ah, no me está funcionando la cámara, parece. ¿O sí? No, aún no. No podemos verte. No. Creo que no. Oye, ¿a Alex le funciona la cámara igual o no? ¿Alex González? No, tampoco. Tampoco. No, a Lenny tampoco le funciona la cámara. Sí, por favor, pueden activarlo, se los agradecería. ¿Qué tal, Lenin? Lenin es de Rotaract Casma, bienvenido. En Toche, bienvenida. Hola, buenas Dicen noches. que... Yo soy de Rotaract Buenos Aires. ¿Sí? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Es de Rotaract Buenos Aires, ¿no? No, es de Miraflores Piura. Miraflores Yo soy de Piura, Rotaract claro. Flores. Sí. Hola Pierina, ¿qué tal? Pero Lenin. ¿Cómo estás, ¿tienen Ya, mala o Alex. buena ¿Tienen mala o buena la cámara, Pierina? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Lenin? ¿Qué tal? ¿Lenin tiene mala o buena la cámara? ¿Me escuchan bien o no? A los solteros nomás creo que les funciona la cámara. O a los Bueno, comprometidos. A ver. eso, ¿viste? No cuesta nada, no cuesta nada. Dicen que si encendemos las cámaras, se prende la cámara del expositor y podemos hacer la presentación. Así podemos vernos en las caras y podemos compartir, porque si no, la verdad que hablarle a un muro es muy difícil. Ya estamos a través de la virtualidad, así que por favor los que puedan, enciendan sus cámaras, ¿ya? Bueno, ahora en honor al tiempo, voy a encender mi cámara está buena, solamente es para que ustedes se incentiven a encender la cámara, ya que justamente Rotaract es una instancia de camaradería, ¿cierto? Y colaboración en donde tenemos que poder, lo primero, poder conocernos, poder vernos, y así como ustedes me ven a mí, yo también puedo verlo a ustedes, ¿ya? Bueno, voy a proceder a encender mi presentación. No sé si ya tengo
el coanfitrión, para que usted pueda Sí, sí. la capacitación de esta ponencia, tiene mucho que ver con la calidad también de los participantes de las capacitaciones. Una buena capacitación es buena y positiva cuando hay un intercambio, ¿cierto?, y colaboración entre el que expone y los que escuchan, ¿ya? Así que la calidad de la presentación depende netamente de ustedes, ¿ya? Es una responsabilidad que van a tener en este momento para poder interactuar y colaborar en la capacitación. Bueno, voy a proceder a compartir. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se escucha claramente? Ya. ¿Ven la capacitación? ¿Ven el PPT? ¿Se ve el Power? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Súper. Bueno, ¿quién soy yo? En definitiva, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, soy Jorge José, soy RDR del distrito 4355, que me estaba cambiando de distrito. Y además, ¿cierto? Soy el vicepresidente de la agencia, de la agencia AIRAC. Adicional a eso, soy el director de proyecto y fundación rotaria de la agencia y el coordinador de la zona 23B para rotaractianos de la Fundación Rotaria. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo le estoy realizando esta capacitación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de hoy? ¿Qué aprenderemos? Cómo implementar proyectos de manera efectiva, cómo monitorear proyectos de manera efectiva y cómo evaluar proyectos de manera efectiva. Es importante, ¿cierto?, que nos centremos en estos objetivos porque es la única manera que podemos corroborar de que la capacitación ha tenido éxito. Yo les voy a hacer algunas preguntas ahora, ya, así que necesito que por favor podamos interactuar. Misión. Escuchen esto. Propiciar que los rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz, la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. ¿Alguien sabe de quién es esta misión? Porque dice misión, pero ¿de qué institución es esta misión? ¿Alguno de los presentes? Para no usar la dedocracia. Ya, Verina. La única que está con la cámara encendida, así que vamos a usar de eso. ¿Sabes de qué es esta misión? Bueno, sinceramente no estoy muy segura, pero creo que sería de Rotary. Es de Rotary, pero dentro de Rotary. ¿De qué es esta misión? Eso es lo relevante. Estamos hablando de proyectos. Ya estamos hablando de O sea, ¿de qué sector? implementación, monitoreo y evaluación de los sectores a nivel administrativo. Está el dinero ahí. Le estoy dando vistas. A ver si logra. Una ¿No? pista también Ya, es el bueno, esta brazo es la misión. filantrópico. Ya, a ver, Diego, aprovechando que justamente el director de proyecto, yo creo que Diego ahí podría quizás Exacto, decirnos, a ver, esta misión es de la Fundación Rotaria. de la Fundación Rotaria. Es nuestra Excelente. bandera. ¿Por qué vamos a basarnos en esta capacitación? Es porque justamente los proyectos, de la manera que vamos a implementarlos, evaluarlos y monitorearlos, tiene que ver mucho con la Fundación Rotaria. ¿Ya? Los rotaractianos a veces vemos la Fundación Rotaria como algo lejano y mencionamos la Fundación Rotaria como que fuera algo aparte de nosotros. La Fundación Rotaria es nuestra Fundación Rotaria. Nosotros somos los miembros de la Fundación Rotaria. ¿Ya? No hay otras personas, ¿cierto?, que no sean nosotros, que seamos dueños de la fundación. La fundación es nuestra, está para servirnos y nosotros servirlo, ¿ya? Y en definitiva es importante la misión para saber en qué se va a basar esta capacitación, ¿ya? Ahora, a la hora de poder desarrollar un proyecto, de poder implementarlo, ¿cierto? Yo sé que ustedes tuvieron capacitaciones anteriores respecto a cómo financiar proyectos, cómo generar proyectos financieros para poder darle soporte a los proyectos y también de la sustentabilidad, ¿cierto? De que sean proyectos que no tengan un impacto de contaminación o cómo, ¿cierto?, poder implementarlo de la manera más limpia posible, ¿ya?
Entonces, en primer lugar, cuando vamos a implementar un proyecto, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Tenemos limitantes rotaractianos en áreas en las cuales trabajar? No, no tenemos ninguna limitante, a excepción, ¿cierto?, que vaya en contra de nuestras propias reglas, pero nada nos limita a desarrollar proyectos de distinta índole. Pero sí la Fundación Rotaria, en definitiva, financia proyectos en específico que estén dentro de las áreas que les voy a mencionar a continuación. Alfabetización, cuidado materno-infantil, paz y resolución de conflictos, salubridad y agua potable, medio ambiente, salud y enfermedades, ¿cierto? Desarrollo económico. Es importante porque dentro de nuestro plan estratégico como un club tenemos que implementar, ¿cierto?, al menos, y eso es lo que yo les recomendaría, un proyecto grande, de alto impacto al año, en una de estas áreas de interés. ¿Por qué? Porque van a ser financiamiento de parte de la fundación, ¿ya? Si es que se nos escapa, nos va a costar un poco más porque vamos a tener que buscar recursos fuera de la fundación, fuera de Rotary, para poder financiar estos proyectos, ¿ya? Por lo general las áreas de proyectos también tienen recursos bien acotados, que no son una suma tan grande, y aparte son concursables en la mayoría de los distritos. Entonces cuesta mucho poder implementar ciertos proyectos si es que no podemos optar a la posibilidad de que la fundación nos financie. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que buscamos, cierto? ¿Qué tipo de proyecto buscamos implementar? Porque si vamos a implementar algo, primero tenemos que saber qué vamos a implementar, ¿cierto? Primero tiene que ser proyectos sostenibles, en colaboración con otras organizaciones, que generen un gran impacto en la comunidad. Como les decía, no es una limitante desarrollar proyectos que no tengan un impacto medio, un impacto bajo, ¿ya? Porque eso también es un aspecto cualitativo, a veces no es cuantitativo, sino que la calidad de vida de la persona quizás mejoró, puede que haya sido una familia, puede haber sido que sean 2, 3 familias, ¿cierto? Pero el proyecto, pese a que no es un impacto enorme, ¿cierto?, en la comunidad, en una ciudad completa, puede que cambie la vida de esas personas, ¿ya? Pero primordialmente queremos desarrollar proyectos de gran impacto en la comunidad, y a eso es lo que somos llamados. Y que se encuentren dentro de las áreas de interés de la Fundación Rotaria. ¿Ya? Eso es fundamental porque los rotaractianos, como les decía, por mucho tiempo hemos estado apartados de nuestra fundación. Y justamente el profesionalismo, la energía, el tiempo que podemos dedicarle a nuestros proyectos es importante utilizarlo para poder sacarle jugo a nuestra Fundación Rotaria. ¿Ya? La fundación está ahí para que utilicemos los recursos. En muchos distritos a lo largo del mundo se devuelve el dinero, ¿cierto?, de muchas implementaciones de proyectos porque la gente no postula proyectos, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, de que ustedes utilicen estos fondos y este dinero, porque estamos aquí para servir a la comunidad en primer lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer, ¿cierto? Primero tenemos que tener una área de enfoque, ¿cierto? La área de enfoque va a decir, ¿qué queremos hacer? Tenemos un proyecto, ¿cierto? Queremos aumentar ese proyecto, queremos que el proyecto crezca, queremos que un proyecto ya se mantenga, o queremos fortalecer nuestros proyectos. ¿Qué queremos hacer a la hora de implementar? ¿Ya? Luego de eso, tenemos que generar una lluvia de ideas. Si es que no teníamos proyectos pendientes, tenemos que generar una lluvia de ideas para desarrollar un nuevo proyecto, que ya sabemos que tiene que tener un enfoque en específico. Luego de esa lluvia de ideas, ¿cierto?, tenemos que generar un cronograma de implementación de nuestro proyecto. Si no desarrollamos un cronograma de implementación, probablemente va a ser letra muerta. No vamos a quedar en nada. Estamos todo el tiempo teniendo reuniones infinitas de discusión, de conversación, pero no vamos a avanzar, no vamos a progresar en el desarrollo de nuestro proyecto. Y eso es fundamental para poder desarrollarlo. Y luego, ¿cierto?, tenemos la implementación, la retroalimentación y el monitoreo de nuestro proyecto. ¿Qué palabra se le ocurre a ustedes que podría ser relevante a la posterior desarrollo de la implementación de un proyecto? Hay un concepto, una palabra. De hecho, son dos, que yo creo que son los más relevantes. Thais, ¿estás ahí? O que no, como no les veo en la cámara, pero sí veo como la fotografía. Sí. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Buenas noches, primo. Hola, buenas noches. ¿Qué palabras se te ocurren a ti respecto al monitoreo y la retroalimentación? Dos conceptos que se te puedan ocurrir que sean relevantes a la hora de poder observar un proyecto. Mejora continua, tal vez. ¿Ya? ¿Y otro concepto no se te ocurre?
Oh, Referente a la retroalimentación y monitoreo, ¿no? sí, en referencia a eso. La apertura a las fuerzas políticas. Bueno, les voy a dar una pista. Uno empieza con S y el otro empieza con R, ¿ya? En definitiva, eso Supervisión. puede ser, sí tiene que ver con eso, pero los conceptos más relevantes en los proyectos que vamos a implementar como Rotaractianos son sostenibilidad, que el proyecto sea sostenible y que el proyecto, nosotros tengamos responsabilidad a la hora de implementar el proyecto, ¿ya? Esos conceptos son fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto. Sostenibilidad y responsabilidad. Responsabilidad no con que hagamos un buen actuar, de que seamos diligentes, porque eso es lo básico que tenemos que hacer, sino que hacernos responsables en posterior al desarrollo de ese proyecto, ¿ya? Ahora, estrategias de proyecto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a implementar un proyecto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer luego de la lluvia de ideas? Tenemos un cronograma, ¿cierto? Que más o menos sabemos cuándo vamos a implementar este proyecto. Ya tuvimos la capacitación de cómo generar recursos para desarrollar este proyecto. Y en definitiva, ahora vamos a ver un gráfico, que esta es una presentación súper básica, tiene hasta dibujitos ahí para que ustedes los puedan observar y saber qué tienen que hacer a la hora de desarrollar este formulario, ¿ya? Yo les recomendaría a ustedes como clubes que tuvieran un formulario de ingreso de proyectos. ¿Para qué? Porque muchas veces se nos ocurren ciertas ideas, en definitiva quedan ahí en el aire, o hay conceptos o palabras que se nos olvidan. Entonces muchas veces la persona que quiere impulsar el proyecto ya tiene más o menos claro lo que quiere desarrollar. Entonces, en definitiva, un formulario como este, obviamente que quizás sin los dibujitos, si lo quieren con los dibujos también lo pueden hacer, pero en definitiva, un formulario como este les permitiría a ustedes poder optimizar, ¿cierto?, el desarrollo, porque la idea no es tener un texto enorme de 3, 4 hojas, sino que entregarle a nuestro director de servicio a la comunidad una hoja puntual donde en definitiva nosotros más o menos tengamos delimitado lo que queremos, ¿ya? Luego de eso, en la Asamblea General de Socios, podemos discutirlo, podemos mejorarlo, podemos, ¿cierto?, darle ciertas observaciones para que podamos ver si el proyecto es factible o no. ¿Ya? Pero un formulario como este les va a permitir agilizar ese proceso, ¿ya? ¿Qué tiene este formulario? Primero el nombre del proyecto, ¿cierto? El líder del proyecto puede ponerle algún nombre que después se puede cambiar, ¿cierto?, en la discusión de la asamblea, con el presidente, con el director de servicio a la comunidad, pero en definitiva que tenga un nombre, que tenga una esencia ese proyecto. Luego los objetivos del proyecto y el comité del cual pertenece ese proyecto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante eso? Porque muchos de los proyectos a veces no solamente está involucrado el comité de servicio a la comunidad, sino que hay más de un comité que está involucrado, que le toca participar en ese proyecto. Entonces es relevante de que podamos también singularizar cuáles son los comités que van a trabajar. ¿Para qué? Para optimizar socios, tiempo y, cierto, que seamos más efectivos a la hora de implementar nuestro proyecto. Luego determinar cuál es el lugar, ya, porque muchas veces de pronto se nos ocurre una idea, pero no sabemos dónde la vamos a realizar. Acciones previas y necesarias para llevar a cabo el proyecto. Esto también es importante. ¿Qué debemos hacer previamente para desarrollar antes el proyecto? Para implementarlo, ¿ya? Y esto pueden ser solicitar autorizaciones al municipio, si es que es un hospital, al director del hospital, hablar con la autoridad sanitaria correspondiente, ¿cierto? Si es que es una escuela, tener una charla, una reunión con el director del colegio, de esa institución educacional, y así en definitiva, si vamos a realizar un proyecto de impacto en el medio ambiente, hablar con la institución acorde, ¿cierto?, que tiene el gobierno para la protección del medio ambiente. En definitiva, todos los pasos previos que tenemos que tener debemos dejar como acciones previas. De pronto, ¿cierto?, se nos olvidan estos pasos y podemos quizás generar un efecto contrario al que esperábamos a la hora de implementar nuestro proyecto. Por eso es relevante observar todas las situaciones, porque lo que estamos poniendo en juego cuando nosotros implementamos un proyecto es la reputación y el nombre de Rotary, ¿ya? Muchas puertas se nos pueden abrir, pero también, ¿cierto?, ese nombre que ha sido cuidado por años, para que esas puertas se abran con facilidad, de poder ayudar a la comunidad, de pronto también se pueden cerrar. Y es súper relevante cuidar el nombre de nuestra institución
y cómo con las instituciones afines a nuestro proyecto, ¿ya? Porque si es que no, en definitiva, como les decía, primero podemos chocar con esas instituciones que quizás ya tenían previsto algún proyecto o ya tenían prevista alguna acción en la comunidad y quizás nosotros no estamos informados y vamos a hacer un doble esfuerzo de recursos, de tiempo y de personal para poder trabajar en un lugar donde quizás ya se está implementando otro proyecto. Luego, acciones necesarias del día del proyecto, ¿ya? Muchas veces dicen, ya, vamos a hacer este proyecto, vamos a llevar tal cosa, ¿cierto?, a tal lugar, vamos a desplazarnos, etcétera. Pero las acciones necesarias, ¿cierto?, son relevantes para que podamos optimizar esfuerzos. Por ejemplo, muy básico, si es que tenemos que desplazarnos a un lugar lejano y tenemos un socio, por ejemplo, que tiene un vehículo, en definitiva, y todos tenemos vehículos, pero en definitiva podríamos optimizar recursos yendo solo a un vehículo, es una acción necesaria del día del proyecto que nos va a poder aventajar, ¿cierto? Nos va a dar más ventaja en recursos. Yo les estoy dando ejemplos sumamente básicos, pero quiero que ustedes lo extrapolen, ¿cierto?, con posterioridad a lo que realmente requiere, ¿cierto?, las acciones necesarias del día del proyecto, ¿ya? Es solamente a caso de ejemplo para que ustedes puedan observarlo con detención y que sea fácil y digerible para que lo puedan entender. ¿Ya? En definitiva, todas las acciones que vamos a necesitar, si hay que realizar compras, si es que vamos a desplazarnos, si es que en definitiva necesitamos llevar algún profesional que hayamos contratado o que cierto nos entregó su tiempo a disposición para poder colaborar en el proyecto. En definitiva, todas las acciones que sean conducentes a la realización del proyecto. Luego, la fecha del proyecto, ¿cuándo lo vamos a concretar? Ya tenemos nuestro cronograma, ¿cierto?, que se define en meses y que algunos puede ser en semanas, pero necesitamos la fecha exacta, ¿cuándo vamos a realizar este proyecto? ¿Ya? ¿Qué materiales vamos a requerir? ¿Cuáles son los materiales necesarios para desarrollar el proyecto? Esto también es relevante a la hora de poder implementar el proyecto, ya que no nos puede faltar nada. O sea, si vamos a hacer un invernadero y nos falta, por ejemplo, la lona o el plástico para poder envolverlo, probablemente vamos a ir a perder tiempo, recursos y vamos a quedar mal en la comunidad, ¿ya? Entonces, eso es relevante. Si es que vamos a implementar algo, por ejemplo, a desarrollar algún proyecto en un espacio público, y en definitiva llevamos una radio que no es inalámbrica, y no tenemos conexión a electricidad, ¿qué va a ocurrir? No vamos a poder realizar la actividad. Entonces necesitamos tener todos esos factores individualizados para que no nos falle nada. Los costos asociados, ¿cierto? Si es que vamos a hacer una solicitud de fondos a el tesorero de comunidad de nuestro club, ¿cierto? Si es que tienen las finanzas separadas, hay clubes que tienen finanzas, ¿cierto?, de servicio a comunidad y de servicio al club para distintas ocasiones y mantener los recursos, ¿cierto?, resguardados, los que son para comunidad. Si es que los costos asociados están asociados a otras instituciones que están colaborando con nosotros, ya sean públicas, empresas, donadores voluntarios, ¿cierto?, o instituciones gubernamentales. Descripción de la actividad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer concretamente? No tenemos que llegar a improvisar al lugar que vamos a desarrollar el proyecto, porque eso la comunidad lo percibe, ¿ya? Y es una falta de respeto tanto para la comunidad como para el nombre de nuestra institución. Exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar esta actividad, eso es súper relevante. Cantidad de recursos humanos, ¿cierto? ¿Cuántas personas vamos a necesitar? Justamente ahora que estamos en el COVID, es muy importante saber la cantidad de personas que estamos autorizados a llevar a tal lugar, si es que es un espacio cerrado, si es un espacio abierto, cuáles son las características que deben tener estas personas, si es que tienen que estar vacunados, ¿cierto? En algunos países se exige un pase de movilidad. Todos estos factores son relevantes porque, como les decía, de pronto un club numeroso que tenga 30, 21, 40, 50 personas, ¿cierto? En definitiva, y van los 50 y de pronto la actividad quizás la vayan a realizar 5 personas, vamos a perder tiempo, vamos a estar amontonados, algunos van a estar haciendo nada y en definitiva lo que necesitamos hacer es que la gente nos vea en acción, colaborando, trabajando en definitiva. Un número muy grande de pronto no es tan ventajoso. Lo que buscamos es un número puntual. También si nos quedamos cortos de personas, si es que una actividad donde necesitamos una cantidad de gente y llevamos menos personas. Eso también nos va a afectar a la hora de desarrollar e implementar nuestro proyecto. Luego, la evaluación del proyecto, ¿cierto? Evaluar nuestro proyecto, que con posterioridad, ¿cierto?, les voy a decir bajo qué estándares tenemos que evaluar nuestro proyecto.
pero es súper relevante evaluar el proyecto una vez implementado, ¿ya? Y retroalimentarnos entre los socios del club y con la comunidad, entregar una encuesta de satisfacción a las personas, ¿cierto?, que nosotros estamos ayudando, y decirles qué les pareció la implementación de este proyecto, porque el proyecto nace de la comunidad. Nosotros podemos tener una idea, pero la comunidad es la que genera el proyecto. Para que el proyecto sea sostenible y que tenga continuidad en el tiempo, la comunidad es demasiado relevante a la hora de desarrollar el proyecto. La gente tiene que querer ese proyecto, tiene que hacerse parte, tiene que estar capacitada, tiene que poder hacer ese proyecto, ¿cierto?, sin la necesidad de que estemos los rotaractianos ahí. En Rotary no regalamos peces, enseñamos a pescar, ¿ya? Y eso es lo importante. Nosotros enseñamos a la gente para que ellos puedan autovalerse, ¿cierto? Que es uno de los valores más importantes de la dignidad humana. Autovalerse, que uno mismo pueda a través de los medios que tiene a disposición poder colaborar con la comunidad. Nosotros simplemente somos canalizadores de los recursos y de las ideas que tenemos como profesionales para poder ayudar a personas. Ya la retroalimentación entre los socios igual es relevante, porque de pronto un socio tiene una percepción diferente. Muchas veces existen las situaciones en los egos, de pronto, no sé, el director de comunidad o el líder del proyecto o el presidente del club cree que lo estamos haciendo excelente, que vamos a full, que estamos haciendo cosas excelentes, espectacular, pero hay que ser muy críticos, tenemos que autoevaluarnos, saber en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y por qué es importante esto, porque podemos saber si es que podemos replicar este proyecto, si lo podemos mejorar o podemos aumentar la capacidad de este proyecto, que era lo que yo les decía hace un rato de las áreas de enfoque que podemos tener en el proyecto. ¿Ya? Es súper relevante esto, porque sin esto no podemos avanzar como club. Y vamos a seguir realizando actividades en las cuales quizás vamos a ir fallando. Y a la comunidad no le podemos fallar. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser profesionales, tenemos que estar preparados para poder desarrollar los proyectos. En un momento les mencioné el concepto de sostenibilidad, ¿cierto? Sostenibilidad significa que la comunidad beneficiaria mantenga la actividad del proyecto y haga frente a sus necesidades una vez que se hayan agotado los fondos de la subvención. ¿Ya? En definitiva, la sostenibilidad tiene que ver con la gente capacitada para poder seguir proyectos. Que pese a que Rotary ya le entregó los recursos, la gente pueda seguir y continuar desarrollando esa actividad. Si no es un proyecto fracasado, ¿ya? O un proyecto asistencialista que consiste en la entrega de algo que se disuelve, se extingue y no tiene posibilidad de continuidad, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que estamos invitados es a utilizar este concepto y que la gente, en definitiva, se haga parte de los proyectos. Y eso depende netamente de nosotros, porque no podemos hacer que la gente sea dependiente de Rotary, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer que la gente, ¿cierto?, a través de su dignidad humana, pueda darle continuidad. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad, cierto? ¿Cómo podemos implementarla? Primero, evaluando las necesidades de la comunidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sacar de la comunidad cuál es su necesidad. Nosotros muchas veces no podemos estar en nuestro podio viendo cuáles son las necesidades que nosotros tenemos que la comunidad tiene, pero sí utilizar nuestro profesionalismo para evaluar de que la gente esté solicitando algo que realmente sea adecuado y correcto para la mejora en su comunidad, ¿ya? Porque es que, por ejemplo, alguien cree que tener, por ejemplo, un televisor en su casa le va a cambiar la vida, que le va a mejorar su calidad de vida, y queremos todos televisores, probablemente ese proyecto, pese a que los va a beneficiar, no va a aumentar ni mejorar su calidad de vida, ¿ya? Ahora, si es que una comunidad que no tiene electricidad y requiere cierto de un proyecto de electricidad en definitiva para poder sostenerse, es diferente. Por eso es que nosotros tenemos que canalizar las ideas de la comunidad, pero hacerlos que ellos se hagan parte, ¿ya? Desde la concepción del proyecto. Luego, tecnología y medios apropiados, ¿ya? Esto es súper relevante. Si es que nosotros regalamos tablets o computadores a una comunidad donde no tienen electricidad o no hay internet, probablemente nuestros aparatos, pese a que son de la mejor calidad, pese a que en definitiva son de la mejor tecnología, no van a cumplir el objetivo que nosotros teníamos predeterminado. ¿Ya? Eso es súper relevante a la hora de poder desarrollar un proyecto, que es lo que decía yo. Si nosotros llevamos algo que no podemos usar en nuestra actividad porque no preveímos todas estas situaciones, probablemente
vamos a fracasar. No tenemos que tener una actitud paternalista. Nosotros somos socios. Rotary es un socio de la comunidad. ¿Ya? Y nosotros, ¿cierto? No estamos en un podio, sino que estamos de igual a igual con la comunidad y tenemos que, en definitiva, colaborar de manera efectiva con ellos. ¿Ya? Y por eso las necesidades tienen que salir de la comunidad para que la tecnología que vamos a implementar obedezca a las necesidades y a las cualidades que tiene el lugar y la comunidad en específico. Luego, una fuente de financiamiento sostenible. ¿Ya? Si nosotros les vamos a entregar algo, no sé, por ejemplo, un vehículo para desplazamiento, para la escuela, ¿cierto? Rural, quizá en un lugar alejado, donde no tenemos cercanía, y ese vehículo con posterioridad no va a tener sus mantenciones, no va a tener combustible para poder transportarse, porque la comunidad no tiene recursos para poder pagarlo, vamos a haber entregado un servicio defectuoso, porque no pudimos evaluar de que el financiamiento de ese proyecto tenga continuidad y sea sostenible. ¿Ya? Eso es súper relevante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siguiendo todos los pasos anteriores. ¿Ya? Nuestra fuente de financiamiento necesariamente tiene que ser Rotary. Puede ser la misma comunidad, pueden ser instituciones gubernamentales que se quieran involucrar en ese proyecto. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros generamos módulos que son lavamanos portátiles que están por toda la ciudad, en la ciudad donde yo vivo, que dicen Rotaract te cuida. Ya que son para lavarse las manos, porque muchas veces ahora con esto del COVID, los centros comerciales, los baños están cerrados, o en los restaurantes nos dejan entrar a personas, ¿cierto?, en situación de calle, que muchas veces con anterioridad ellos tenían acceso al agua a través de esos medios. Entonces, estos lavamanos, ¿cierto?, entregan agua y jabón para que la comunidad pueda protegerse del COVID. No podemos decirle a la comunidad, cuídense, pero no estamos entregando nada para que la gente se pueda cuidar. ¿Ya? Entonces, en colaboración con el municipio, firmamos un contrato acomodato donde nosotros les entregamos estos módulos y ellos se encargan de la seguridad, del financiamiento del papel, el jabón y el agua potable que es entregada en esos dispensadores. ¿Ya? Por eso les digo, no necesariamente nosotros tenemos que meternos la mano en el bolsillo, que tenemos que buscar socios estratégicos dispuestos a colaborar o que sea parte de sus funciones esa mejoría en la comunidad. Y nosotros, ¿cierto?, romper esa inercia en ellos para que ellos puedan, en definitiva, colaborar. Enseñamos, no los capacitamos, probablemente el proyecto no va a ser sostenible, no va a tener el efecto esperado. Y con posterioridad, el monitoreo y la evaluación que van acompañadas, ¿cierto?, de la responsabilidad, que es el concepto que les mencionaba anteriormente, que es el más relevante. ¿Dónde buscar ayuda? ¿Ya? Esto es importante, porque todo esto que estamos mencionando, olvidar, quizás, ¿cierto?, no tenemos los profesionales adecuados para cada proyecto. El Comité Fundación Rotaria de la Gobernación de Distrito está sumamente preparado para evaluar y para desarrollar proyectos. De pronto, el rotario encargado de ese comité, nosotros podemos presentarle nuestro proyecto, quizás sin la intención de que la fundación lo financie, pero sí para que él lo pueda evaluar, para que lo pueda revisionar. Ellos revisan muchísimos proyectos y probablemente si es que ellos le echan un ojo y lo pueden evaluar o darnos un comentario, una crítica constructiva, nuestro proyecto va a tener un mejor impacto. Grupos de acción rotaria dedicados al área de interés de la Fundación Rotaria. Los grupos de interés son también que son profesionales en específicos de esas áreas, tanto de medio ambiente, agua potable, salud materno-infantil, alfabetización, promoción de la paz. ¿Ya? En definitiva, Rotary es un mundo inmenso y muchas veces no le sacamos el provecho necesario. ¿Ya? Por ejemplo, SRAC es una de las instituciones, excepto que son los grupos de acción rotaria de medio ambiente, donde existen profesionales muy capacitados para poder entregar asesoría a ustedes respecto a proyectos de medio ambiente. ¿Ya? A través de la extensa red de rotarios y rotaractianos capacitados en Fundación Rotaria, eso también es importante, ¿cierto? Lo que estoy haciendo yo hoy en día en este momento con ustedes, justamente es esto que estamos mencionando. Y en My Rotary, ¿cierto? En el Learning Center, en donde está todo el conocimiento disponible para que ustedes puedan desarrollar el proyecto de manera óptima, ¿cierto? Y con toda la capacitación necesaria. Ahora les voy a mostrar, no sé si aparece, pero hablamos, ¿cierto?, de cómo vamos a evaluar nuestros proyectos. Y para eso les voy a traer una cuota de realidad
Yo no sé si en el distrito ustedes ya han postulado a proyectos de Fundación Rotaria, con fondos de Fundación Rotaria. Gerald, no sé si tú sabes o no. O no quiere abrir más. En compañía de un club rotario, ¿Gerald? ¿cierto? No, ¿Ok? ¿En de manera compañía de un individual. club rotario o No, de manera individual. postul? Sí, sí, Gerald. ¿Hubo postulaciones? A Fundación Rotaria. Solo de manera individual, claro. ¿Cómo? No escuché. No sé si a mí se me está yendo el internet. ¿Me escuchan bien o no? Sí, es que estoy teniendo problemas de internet, y no sé si me Ah, escuchan ya. bien. A ver, porque no sé, he escuchado medio Ahora sí te entrecortado, escucho. por eso, ya, por favor. Estoy intentando escucharte, pero se entrecorta un poco, si no me voy a conectar por el celular. Pero ¿cuál era tu consulta? Porque escuché Diego, sobre... ¿tú me escuchas bien a mí? Ah, así que en tu distrito los clubes han te participado escuché entrecortado. Me va a hacer un en minuto en todo caso postular para yo conectarme por celular. proyectos de Fundación Rotaria. Diego, El internet, Coque, está un poco inestable. ¿el mío? No, no, a mí también se me escucha un poco entrecortado. Ahorita se Ah, soluciona. ya. Ahorita se vuelve a conectar Gerald, sí. Lo que estaba preguntando Gerald es cuál era tu Ya. consulta. Si había un Ah, club, sí, ¿no? Que era, había postulado. no, era ¿cómo que se llama? La Fundación Rotaria. ¿Ya? Pero les voy a dar el ejemplo justamente del el módulo que les mencionaba anterior, que es un proyecto que se postuló, ¿cierto?, a la rendición del proyecto distrital con fondos de Fundación Rotaria. ¿Y por qué les muestro este formulario? Porque en definitiva eso es lo que a ustedes les va a dar el pie para que puedan realizar en sus clubes. ¿Sí, Diego? No, no se está viendo, está en la pantalla, está el PDF como que. Es verdad, está como una ola. Ajá, Ok. está como. Hola. Una transición. Ahora, Ya, ahora sí. ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Pues sí, gente Ya. que viene, compra, Bueno, pues ya. aquí les Antes muestro... nosotros le vendimos a un señor. Pero Ya. Aquí les muestro el formulario de rendición de fondos de la Fundación Rotaria, que no solamente tiene aspectos monetarios, sino que también tiene aspectos de cualitativos y cuantitativos respecto al cómo se desarrolló nuestro proyecto, ¿ya? En definitiva, lo que nos pide la Fundación es realizar una descripción de nuestro proyecto, ¿cierto? Cómo lo implementamos, qué es lo que se hizo, cuál es el objetivo del proyecto. Con posterioridad a esto, las preguntas son, ¿cuántas personas se beneficiaron con el proyecto? Y de esta manera es la que tenemos que evaluar nuestro proyecto. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuántos rotarios, cierto, o rotaractianos participaron del proyecto? ¿Cuáles fueron las funciones, cierto? ¿Cómo participaron estos rotarios en el proyecto? Por eso que les decía que inicialmente nosotros tenemos que plantear cuánta cantidad de personas necesitamos para desarrollar el proyecto, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las acciones necesarias, cuál es el objetivo del proyecto para que luego podamos evaluar. ¿Y cómo evaluar? Justamente como les mencionaba, no tenemos que ir a buscar a otro lado. Tenemos nuestra fundación, ¿cierto?, que es especialista en proyectos, ¿ya? Luego, si participó en el proyecto una organización colaboradora, ¿qué funciones cumplió esta organización? Eso también es relevante. Número de horas rotarias utilizadas en el proyecto, esto también es súper importante. A través de esta manera podemos saber cuánto trabajamos en nuestros proyectos. ¿Ya? La fundación también monitoriza las horas que Rotary trabaja en acción en la comunidad. Y luego, ¿cierto?, el informe financiero detallado con sus facturas, con sus documentos, de cuánto dinero, ¿cierto?, o cuáles son las fuentes de financiamiento que utilizamos para poder, ¿cierto?, hacer la rendición correspondiente. Cuáles son las partidas del presupuesto, cuánto costó, qué compramos, cómo lo implementamos, qué gastos realizamos, si le pagamos a un profesional para que realice, ¿cierto?, la boleta de honorario, la factura o la boleta, ¿cierto? Y
en definitiva, esos son los factores que utilizaríamos para poder evaluar y monitorear el proyecto, ¿ya? Es súper relevante que vamos a seguir estos pasos porque es la única manera que tenemos de poder desarrollar proyectos que, en definitiva, cumplan con los estándares que nos pide Rotary en nuestros proyectos, ¿ya? Es súper relevante de que esto lo tengan en su plan estratégico porque es la única manera de evolucionar, de ser más profesionales dentro de Rotary. Si no, en definitiva, vamos a seguir haciendo ayudas asistencialistas, vamos a seguir desarrollando proyectos de que no cumplen un rol fundamental en la sociedad. Y lo que nosotros necesitamos, pero también para llamar a otras personas o a unirse a Rotary. ¿Ya? Por eso es importante también de que los proyectos sean de un gran impacto para que la comunidad conozca a Rotary. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo pantalla. Diego. ¿Se ve? Sí, ya se Sí ve. te puedo ver. Sí. Bueno, entonces la pregunta que les digo yo a ustedes es ¿qué esperan? ¿Qué esperas para apostar a fondos de Fundación Rotaria? Ya tenemos todo el conocimiento, tenemos todo el profesionalismo y aparte Rotary nos abrió una nueva oportunidad, ¿cierto? Que es para poder postular a todos los fondos de la fundación, sin distinción, ¿ya? Todas las gobernaciones, ¿cierto? Están informadas de que debemos participar en los fondos de la fundación. Ya cada comité de Fundación Rotaria tiene una manera diferente de trabajar, pero debemos incentivar presentando proyectos que sean profesionales, que cumplan con los requisitos necesarios para poder obtener financiamiento. Muchas veces los rotaractianos nos quejamos de que no tenemos recursos, pero nuestra propia fundación nos está impulsando a obtener esos recursos, ¿ya? Y tenemos que aprovechar eso, siendo responsables, implementando de manera, ¿cierto? Monitoreando nuestros proyectos y, ¿cierto? Evaluándolos de manera sostenible y responsable. Ahora, vamos a volver un poco atrás para cerrar. Y vamos a volver a nuestros objetivos. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Cómo implementar proyectos de manera efectiva? Que ya lo vimos, ¿cierto? Con nuestro formulario de desarrollo, implementación de proyectos y canalización de las ideas, ¿cierto? Que teníamos a través de un programa de manera efectiva, con lluvia de ideas, colaboración con la comunidad, involucramiento de parte de ellos, ¿cierto? Evaluando cada uno de los factores, tomando las mejores decisiones para poder desarrollar el proyecto, cómo monitorear nuestro proyecto, también, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿cierto? Haciendo partícipe a la comunidad, especialistas, buscando Rotary también especialistas en específico en esas áreas para que nos puedan ayudar en nuestros proyectos y desarrollarlo de la mejor manera. Y luego tenemos cómo evaluar de manera efectiva los proyectos, ¿ya? Eso es súper relevante porque es lo que nos va a permitir continuar con los proyectos, mejorarlos o aumentarlos, ¿cierto? O en definitiva desistir de malos proyectos que simplemente están realizando que perdamos recursos humanos y recursos económicos que no van a generar un efecto adecuado en la comunidad y puede generar el efecto contrario al esperado. Ya, en definitiva, espero haber cumplido con cada uno de estos objetivos a través de lo que les mostré. Y también, ¿cierto?, cómo lo evaluamos a través de los formularios que tiene nuestra Fundación Rotaria, que por una retroalimentación, una autocrítica de nuestro proyecto. No hay que tener miedo a decir las cosas por su nombre, porque es la única manera que tenemos de evolucionar y crecer. Si es que no nos criticamos a nosotros mismos, si es que no realizando proyectos asistencialistas que no cumplen la verdadera misión y el objetivo de Rotary. El cierre, ¿cierto? Les dejo el espacio breve de preguntas para que no nos pasemos de la hora. Si es que hay alguien que tiene alguna duda, sería el momento de poder realizarla. Si es que no, ¿cierto? Esto sería todo de mi parte.
¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿No? ¿Nadie? Contado Excelente. con la participación de Pierina, de Alex, muchas de gracias por haberme Juanita. escuchado, por haber entregado su tiempo en esta capacitación. Y en definitiva, ese es mi email, mi número telefónico. La foto, ¿cierto? Ahí un poquito engañosa porque el efecto de la pandemia. No les pido disculpas. Perdón la publicidad engañosa. Así que eso sería todo. Espero que hayan disfrutado esta capacitación, que les den provecho y que realmente haya cumplido con los objetivos que ustedes esperaban. Y agradecer la confianza, ¿cierto? Tanto a Gerald y a Diego, ¿cierto? Por esta invitación. Para que ustedes puedan solicitar esta información, si quieren capacitaciones personalizadas a sus clubes, también, ¿cierto? Yo tengo, todos me conocen que tengo una disposición a colaborar de manera inmediata, así que cualquier duda o consulta, no duden en escribir, canalizar también a través de su representante y de Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Coque, por vertir todo tu tiempo, tu experiencia en este espacio de capacitación, en este espacio de reforzamiento, de semillero de proyectos, de nuestro programa de semillero de proyectos. Es para nosotros toda una alegría poder contar con todo tu apoyo desde pues, el Distrito 4355 de Chile. Y pues a manera de retribución queremos agradecerte a ti, Jorge Oses Córdoba, estimado Coque, por tu participación en calidad de expositor del programa Semillero de Proyectos, organizado por el Rotaract Distrito 4465 en el marco de Rotary Servir para Cambiar Vidas. Muchas gracias a ustedes. La verdad es siempre un honor colaborar con ustedes. Ya no hemos podido ver hartas veces, así que ya lo siento parte de mí cercano, así que toda la disponibilidad para lo que ustedes necesiten. A continuación, a ver, Gerald, unas palabras. Sí, muchas gracias, Diego. Felicidades también a Coqui. Muchas gracias, de verdad. Esta ponencia va a ser no solo ser disfrutada por los aquí presentes, sino también es difundida directamente a nuestras redes sociales y también a YouTube del distrito para que más clubes Rotaract de nuestro distrito y del mundo puedan entender la importancia de la implementación de proyectos. Así que te agradecemos muchísimo. Quedó muy claro la misión de la Fundación Rotaria y esperemos que mediante esta capacitación a futuro más jóvenes, más Rotaract puedan animarse a la creación de proyectos sostenibles y con responsabilidad. Muchas gracias, Coque, también es un gusto, eres un gran amigo y literalmente sí responde rapidísimo. Nosotros como representantes tenemos también comunicación en muchos temas que hay también a nivel AIRAC y ello, pero a nivel también de proyectos, anímense, por favor, chicos, son bienvenidos. Y también, si no, directamente desde la representación, nosotros mantenemos el contacto con él para cualquier consulta frente a esta exposición y también sobre capacitaciones personalizadas. Un fuerte abrazo. Gracias, Coque, por tu tiempo, también a ti y gracias también a todos los presentes por participar. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Muy buenas noches. Buenas noches, cuídense. Chao, chao. Buenas noches a todos.